Amigos televidentes, saludo de nuevo y aquí está en su programa Actualidad Preventiva, como todos los sábados y además por las redes sociales, invitándoles y recordándoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualidad Preventiva, y le dan a la campanita para que reciban las actualizaciones. Como todos ustedes saben, nosotros hicimos una serie de programas con el doctor Julio Jacín hace ya unos meses y hablamos sobre su vida, sobre su desarrollo, su profesión de médico, sobre todos los aspectos empresariales y todo, y también la parte política que no se puede quedar. Esos programas tienen que tener una continuidad, y la continuidad, que es parte de un legado, el primero es su hijo número uno, o sea, su primer hijo, se llama Michel Jacín Ruiz. Y Ruiz es un apellido interesante porque es su abuelo, que fue Ruiz Tejada, que fue presidente de la República Dominicana. Y lógicamente Jacín, que viene del doctor Julio Jacín Riz, que no mucho le gusta que le digan Riz, pero ese es su apellido. Pero con Michel tenemos que hablar sobre cómo una persona se arma siendo hijo de un hombre como el doctor Julio Jacín. Una persona, una figura que ha sido en la República Dominicana el norte de muchas personas. Y una persona tan decente y tan ético como el doctor Julio Jacín, además de eso, que para toda la persona, o para la mayoría de las personas, es la persona, valga la redundancia, a consultar, con quien hay que hablar, porque tiene informaciones y además es una persona totalmente objetiva. Michel, bienvenido a Actualidad Preventiva. Quería hace mucho hablar contigo en televisión. Y primero me gustaría decir, saludo primero, pero me gustaría saber, Michel, ¿cómo es tu experiencia primero como joven, como niño, mirando al doctor Julio Jacín en televisión o en lo que hacía y en sus negocios? Vamos a ver. Bien, primero, no sé si agradecerte por la invitación o mandarte una factura, porque yo sé que a lo mejor tú no tenías invitado para hoy, decidiste llamarme Oh, para tapar un hueco, así me dijo tu papá también. pero porque me llama la atención, pero gracias por la invitación, Terrero, y realmente eh, el momento en el que uno decide participar de todo esto. Y como tú mencionas, porque para uno ese es su legado, de ser parte de lo que es esta familia y de todo lo que Julio Jacín construyó alrededor de nosotros, es bonito y es bonito contarlo a los que le interese. Porque Sí. hay personas que tú dices, no es su tema, no tiene nada que ver con Quizá no él, le suma, dicen. pero para cada quien es importante. Y yo Sí. creo que en el caso de uno, es bueno valorar a personas como tú que transmiten esto, porque yo creo que a las personas uno debe de reconocerlas estando aquí. Claro. A mí no me gusta mucho eso de los homenajes póstumos. Sí. Yo creo que hay que reconocerlo y realmente uno ha sido parte de todo eso. Muchísimas gracias por tu invitación y por todo esto que has hecho con nuestra familia en los últimos programas. Mira, realmente yo te puedo contar algunas experiencias, porque cuando tú eres parte de algo, tal vez tú no estás midiéndolo todos los días. O sea, el que conoce nuestra edad y sabe que la edad de nuestra, con un inicio de trabajo muy temprano, realmente es el mismo que él tiene haciendo todo lo que ha hecho. Pero te puedo contar algunas experiencias que ya uno al final, tú puedes decir, sí es importante. Yo creo que ver a tu padre desde muy joven, yo creo que tiene algunas cosas que tú puedes transmitirle a los demás. Es decir, ¿qué es parte del éxito? Y se llama éxito, o de las cosas, porque hay cosas buenas, cosas malas que tú tienes que cambiar. Yo te puedo decir que uno pudo percibir siempre. Mensaje claro. Un padre que a toda su familia siempre tuvo alrededor de él.
Dice, Michelle, ¿y por qué tú comenzaste? El ejemplo mío, que es del que más puedo hablar. ¿Por qué tú comenzaste a trabajar temprano? Porque él todos los días te llevaba, desde que naciste, te llevaba a donde otra persona no quería llevar a su escritorio, A mí me a su consta. su escritorio, a su trabajo, a sus reuniones. O sea, que Julio Jacinto cubría el Palacio Nacional. Yo recuerdo que por lo menos yo una vez a la semana, si no estaba en la escuela, iba al Palacio Nacional con... Tal vez era la única persona que podía caminar del DNI al Palacio por dentro y por fuera. Y no era por relaciones, porque uno se acostumbró que yo era parte de eso. Sí. O sea, la integración con su familia. La otra parte es la capacidad de trabajo. Trabajar mucho a todas horas y todos los días. Yo no recuerdo, eso trae sus cosas malas a las familias. Yo no recuerdo unas vacas, no las recuerdo. Un viaje familiar a una playa con mis padres, yo lo recuerdo con mi madre. No recuerdo un viaje de vacaciones a Disney World con mi padre. Eso no existió. Ahora, yo sí recuerdo 200 o 300 viajes que él hacía de trabajo donde se montaba en un avión y decía, me llevo a mi muchacho, o me llevo a mi familia. O voy a una conferencia, o voy a una feria, o voy a un reconocimiento, o voy a cubrir un evento, cualquier cosa. Siempre acompañado de su familia. Pero la capacidad de trabajo. Ver un señor en cada época de su vida despertar a las 5, a las 4 de la mañana y regresar a las 12, 1, 2 de la mañana cuando cerraba un periódico. Porque los directores de los periódicos son los que lo cierran. Sí. Entonces, una capacidad de trabajo tremenda todos los días. El mismo caso de la revista 110. Una persona que te dice, tú ves que todo el mundo te dice, no, que mi programa es el de más influencia, mi programa es el de más audiencia, mi programa es el que más penetración, mi programa es el que más se ve. Y él te dice, mi programa es un estilo de vida. Pero tú tienes ese estilo de vida que son muchas horas por la mañana, muchas horas por la noche, y todos los días de la semana sin faltar. El gran éxito, la capacidad de trabajo haciendo eso. Y por último, te digo, de esa parte, que viví yo te digo que una experiencia que es tremenda, y es, mi papá es una persona que es muy bonito, si mi papá ayuda a la gente y siempre, no, pero mi papá tiene algo, mi papá es amigo de los amigos, sí, y es leal. Me consta. Decía otro amigo mío que el acompañamiento es eterno, pero no es... El agradecimiento no el es agradecimiento no es así, pero él es una persona amigo, es una persona leal, es una persona solidaria, y yo creo que esos atributos son parte de todo lo que uno ha vivido. Luego tú te haces parte de eso con lo bueno y lo malo, sí, ¿verdad? Porque eso tiene, a veces tú tienes, si tú crees en algo, tú le das para allá. Sí. Entonces tú tienes que ponerte a defender cosas y todo eso, pero yo creo que es parte de una experiencia y que uno tiene que tratar de irse sumando a ella. Pero mira, Michelle, no es fácil ser hijo de Julio Jacín para seguir todo eso que tú has dicho. ¿Por qué? A la gente no le gusta mucho de que el fulano, el hijo de fulano de tal, porque entonces dice que, bueno, lo conoce por su padre. En el caso específico de la especie que estamos hablando, para Michelle Jacín, yo estoy seguro que es un privilegio. Así, Michelle Jacín, el hijo del doctor Julio Jacín. ¿Por qué? Porque real efectivamente no es fácil estar andándole atrás a la figura del doctor Julio Jacín. Pero mira, Michelle, así como tú dices, quizás no estaban las diversiones, pero sí estaba el ejemplo de trabajo, de honradez, de seriedad, de ser auténtico, porque el doctor Jacín es auténtico, es un amigo de siempre, amigo de los amigos. Pero hay una figura, Michelle, que para el público es anónimo, o anónima, vamos a decir así. Esa figura se llama doña Leila Ruiz, hija del expresidente Ruiz Tejada, tu mamá, y una persona que es el tronco de la familia y que ha estado siempre en el backstage, no en nada público, dando el seguimiento de eso y creando su familia, creando a esos dos hijos, que fueron los hijos únicos que tiene el doctor Jacín y doña Leila,
Michelle Jacín y Khalil Jacín. Ruiz, los dos. Cuéntame un poquito de tu madre. Y la mencionaste al Sí, principio. sí. Cuéntame de tu mamá. Mira, primero te quiero decir que por lo que creía en el programa hablar un poquito de mi padre y de la experiencia, pero con el caso de mi madre, no es su mayor virtud, no es solo haber criado su familia y todo esto que todos diríamos de nuestras madres, como decían, hay un niño muy bonito y cualquier madre lo tiene, o Sí. sea, eso está muy bien, pero hablándote un poquito de la historia nuestra, la gran responsable en el inicio de todo esto, de la vida de mi padre, hasta el día de hoy, de todo lo que ha ocurrido en nuestra familia, no solo de la formación de los hijos, sino de la familia, sino de lo que es Julio Jacín, es mi madre. Porque yo te puedo decir que esa persona, al no integrarse después en la parte de los medios, ni del trabajo y todo eso, pero siempre fue la columna que mantiene el equilibrio de todo esto. Y eso es fundamental. Pero cuando tú recuerdas tu infancia y tú recuerdas, y el que conoce la parte inclusive anterior a yo nacer, porque ellos se casan en el 8 años antes de yo nacer. O sea, ellos no tuvieron hijos los primeros 8 años. Sí. Yo te puedo decir que quien conoce la historia y quien vivió lo que yo viví temprano, o sea, quien cargó pesado de todas las actividades y emprendimientos del doctor Julio Jacín. Si Julio Jacín era médico, él se sentaba en un consultorio a dar consulta. Pero entonces Julio Jacín se le ocurría tener una cliniquita. Y quien era la enfermera, quien tenía que cocinar, quien tenía que lavar la sábana, quien tenía que atender la clínica, quien tenía que hacer todo en lo que el señor estaba atendiendo consultas. Sí. Para entonces después, y acuérdate que no estamos haciendo un programa religioso, Sí. el señor decirle a la persona, no, tú no tienes, no pagues. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, yo te puedo mencionar que quien creó el primer seguro médico en República Dominicana, El subsidiado. el primer seguro de salud que se crea en nuestro país, no fueron esos de la Gómez Patiño y los seguros. Abel González. No, fue Julio Jacín en los años 60 que lo hizo específicamente con los sindicatos de los puertos. Ah, sí. Para él darle los servicios a cambio de una cuota fija en los servicios médicos que ellos brindaban. Pero sucede que esa gente no pagaba porque nunca tenían, pero era una fundación crujiminián de la época. Era un subsidio. Entonces todo eso tú tienes que ver a quién cargaba pesado. Pero cuando al señor se le ocurre tener una imprenta y hacer una maquinita, tener una maquinita Abedí o Multilí para poder producir revistas, periódicos, el Médico Dominicano y todo eso. Es muy bonito, él se sienta y la vende y la diseña y la escribe, pero quien diagramaba, quien componía, quien compaginaba, quien utilizaba era la doña, que era la que en la época, tú sabes que las mujeres hacían taquigrafía, Sí. mecanografía, la que se fajaba con un tipómetro, no ahora con un PowerPoint, ¿cómo se llama? No, el programa de diseño. Word. ¿Verdad? Que se utiliza. El Office. No, ahora, antes era de... con una mesa de cristal que tenía una luz debajo, una hoja, y tú tenías que recortar las fotos con bisturí, pegarla en cada una, escribir todo, recortarlo y pegarlo. Y todo eso que tú ves para imprimir. Para primero sacarle un negativo. Sí. Y todo eso había que hacerlo manualmente, y tú tirarlo en una máquina para poder imponer eso. Mira, y yo te puedo mencionar área por área. Si había una agencia de viaje, el hombre, ella era la máquina que movía todo eso. Y eso hasta que un día dijo, espérate, ya. Pero sin eso, cuando ese señor se le ocurrió decir 65, 66,
Ay, yo voy a tener una cadena de farmacia. Y comenzó a comprar farmacias. Farmacias que compraran juntas medicamentos a los laboratorios para todas las farmacias y que tuvieran un mismo uniforme, un mismo personal, compraban más barato porque compraban volumen y podían distribuirle en todas sus farmacias. Luego me acuerdo que salió como 5 años después Walgreens, allá. Sí, sí. Y hoy lo que es que tú puedes ver la GBC, la Carol, la Hidalgo, lo que sé yo, que es producto de iniciativas del 1965. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces tú dices, errores que yo creo que siempre ser extemporáneo con los negocios y las proyecciones. Para él nunca fue un problema porque su problema era hacer cosas y dejar mensajes. O sea, ¿por qué no funcionaron los seguros de la época? Porque no era la época de eso. Sí. ¿Por qué no funcionó aquello? Además, él tenía el sentido de lo que un médico de la verdad, la sensación de ayudar, era medicina sin intercambio, era medicina para ayudar a la gente. El doctor así, yo siempre le dije que como él era médico, él dejó de ser médico porque a los amigos él me lo cobraba, Michelle, y los enemigos nunca fueron al consultorio. Bueno, pero eso también es romántico, porque también esas fueron las fallas. No, pero no. En eso, por ejemplo, yo estuve de acuerdo con eso. Gran parte del tema de que él dejó la práctica médica fue esa, que él decía, si yo no puedo vivir de la medicina, yo busco otra cosa. ¿tú entiendes? Pero por lo menos tomó la decisión de dejarlo. Sí. O sea, yo no voy a sentarme en un consultorio. Pero siempre estuvo alrededor siempre estuvo involucrado con centros de atención de servicios médicos, centros de atención primaria, farmacia. Quitó y puso la vida entera. Terminó poniendo a su papá hasta el día que murió a los 93 años. ¿Encargado de una farmacia? No, encargado, no, dueño de una farmacia, que fue el que se quedó con eso después. O sea, hay una trayectoria en todo esto, porque también pasaron cosas en los momentos, hubieron fuegos donde se perdió, vino la revolución, o sea, hubieron muchas cosas que tú dices, que hoy cambiaron las cosas. El cambio hacia los medios de comunicación. Tú dices, su primer negocio, su primer medio fue una revista que se llamaba El Médico Dominicano, pero ven acá, yo voy a imprimir esta revista, ahí que sale la imprenta. Exacto. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Luego yo voy a llevar eso, tú vas invitado a la televisión, ¿por qué? Como médico. Entonces viene que hace la transición y se pasa lo que ocurrió, pero ya él no estaba ejerciendo. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.